Bien, tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Hoy día es 18 de diciembre del año 2023. Vamos a continuar con esta última sesión del curso seminario de tesis convocado por el Instituto de Formación Jurídica Magíster, a quien le quiero agradecer por la oportunidad y la confianza brindada. Conversaba hoy día en la mañana con un grupo de estudiantes del primer ciclo y de pronto se determina la necesidad de que el mundo actual requiere de la presencia mucho más segura, mucho más fuerte de lo que son los profesionales. Los profesionales son aquellos mandados, obligados a aportar conocimiento a la sociedad. Hay una frase que en el contexto social siempre la hemos venido escuchando y dice, la verdad te hará libre, la verdad te hará libre. Pero no es que la verdad por sí sola, porque la verdad puede ser una ideación, puede ser una aspiración, puede ser un propósito al que tal vez no podamos llegar. La verdad es lo mismo que la justicia, ¿no? No importa, no importa cuál es el camino, sino el camino que se recorre. En ese sentido, yo creo que la frase correcta es que no que la verdad te hará libre, sino que la búsqueda de la verdad, la búsqueda de aquello que puede significar para nosotros un determinado propósito de vida. Entonces, la investigación es la indagación respecto de una determinada verdad, respecto de un determinado ideal. Y justamente la investigación se realiza con el propósito de llegar a una verdad determinada, que puede ser aceptada o no puede ser aceptada. Y en ese sentido, presentamos una propuesta de investigación. La propuesta de indagación acerca de un determinado tema no está en un manual, no lo vamos a encontrar en un libro, en una enciclopedia o en un diccionario. De pronto dependerá de la propuesta y entonces de la habilidad con la que cada uno de nosotros desarrollemos un tema. Y la tesis busca eso, ¿no? La tesis busca que a través de un trabajo arduo, que a través de un trabajo riguroso, que sigue métodos y que sigue técnicas, ¿ya? Presente una idea solucionadora frente a un problema o a un problema. Entonces, ¿qué es el problema? Hemos dicho a lo largo de estas clases. Hemos dicho que el problema es un déficit del saber, que me presenta una situación dentro de lo que es frente a aquello que debiera ser. Entonces, el problema debe ser entendido como una pregunta, no es una pregunta. Se redacta como una pregunta a través del cual nosotros nos interrogamos acerca de la solución. Veíamos a lo largo de las clases que había una propuesta, por ejemplo, de regular una audiencia de control para verificar la validez de una formalización de la investigación preparatoria. ¿No es cierto? Esa es la idea. La idea es que en el ordenamiento jurídico peruano se agregue una audiencia adicional que sirva de control previo a la formalización. La Fiscalía tiene todo el derecho y toda la obligación de investigar un delito, pero lo tiene que hacer dentro de los parámetros legales, cuando el hecho constituya realmente delito, cuando el hecho contiene los elementos típicos de la realización de un delito.
o cuando el delito aún no ha prescrito, etcétera. Tiene todas las obligaciones y tiene todo el derecho de investigar. Pero cuando no concurren estos requisitos, no tiene sentido la apertura de una investigación preparatoria. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Yo qué pienso? Pienso que planteo como idea que debe regularse esta audiencia. Entonces, la pregunta sería, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo la regulación de esta audiencia que yo propongo permitirá mm, la descarga procesal? Por ejemplo, ¿no? Pueden haber otros elementos, pero esa sería mi pregunta problema. Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido desarrollando, tenemos que entender que hay que plantearnos una determinada situación problemática. La situación problemática viene a ser aquella descripción que sobre un hecho se plantea un investigador. La descripción que sobre un hecho se plantea un investigador. Y allí no hay pautas. Cada universidad tiene una peculiar manera de ver la redacción o de plantear la redacción de sus estudiantes. Algunos les piden que haga un breve análisis de la figura bajo. Después les piden que señalen algunas preguntas problematizadoras. Y luego, en tercer término, que planteen una posible solución. Hay otras universidades que te piden que plantees una especie como atención médica, una especie de sintomatología. Es decir, ¿qué está pasando con el tema? Para luego plantear un pronóstico, ¿no? Y luego un control de ese pronóstico. Es decir, si no hacemos nada contra lo que está pasando, entonces sobrevendría algo peor. El ejemplo que podría ser es que nuestra actual sociedad no está tomando en cuenta, o de repente no se están tomando en cuenta, valores elementales como los de educación. O sea, ahora de pronto hay que llamarle más la atención a los jóvenes para que saluden, ¿no? De repente. eh, Había recuerdo un recital o el último concierto, por ejemplo, que da Leonardo Fabio en Nueva York. Dice, yo nací en un pueblito donde se acostumbraba a saludar. Y esa frase no la dice de suelto, sino es todo un cambio que ha sucedido en la sociedad a nivel mundial, como que los valores de pronto se están dejando de lado. Entonces, ese es el contexto. Antes se saludaba, ahora no se saluda. Ahora hay que remarcar que yo viví en un pueblito donde se acostumbraba a saludar, ¿no es cierto? Lo vemos como algo de repente extraño. Pero ¿qué ocurre ahora? Está ocurriendo que los niños, los jóvenes, tienen menos control de parte de estos primeros núcleos que son el control de los jóvenes, la familia y el colegio. Y de pronto le hemos quitado la posibilidad de sancionar, mejor dicho, de corregir. Entonces, ese retiro de corrección o de sanción conlleva a una especie de mayor libertad, posiblemente para el adolescente, el niño. ¿Y eso deviene en qué? Eso deviene en que exista una mayor incidencia, un mayor índice en ah, la intervención en actos contrarios a la ley, llámese infracciones penales. Hay muchos más casos de infracciones penales que hace 10 años. Entonces, si nosotros analizamos la situación,
esto se debe a la falta o al retiro de control que se le ha dado tanto a los padres como a los profesores. Porque ahora cualquier castigo que se le puede dar es considerado como ¿qué? Como violencia dentro del ámbito familiar o violencia contra la mujer y demás integrantes del grupo familiar. Y yo me tengo que hacer la pregunta, por lo tanto, ¿qué tanto la sobreprotección que el Estado da respecto de un determinado grupo poblacional genera un inconveniente al momento del desarrollo de sus capacidades y conductas sociales? O sea, en otras palabras, cuanto más te protejo, tú crees que tienes más derechos y por lo tanto consideras que tienes menos obligaciones. Eso es lo que hay que cambiar. Mira, en esto lo que les estoy explicando, de pronto viene a ser la situación problemática. ¿En qué estado, en qué contexto voy a encontrar el tema de investigación? Posteriormente, tenemos que definir una pregunta que, resumiendo todo lo que yo he planteado, me permita verificar la existencia viable de de una solución. Entonces yo diré, ¿de qué manera, ¿no? ¿De qué manera la restitución de facultades correctivas a los padres y a los maestros incidirá de manera directa sobre la reducción de la incidencia de responsabilidad penal de los menores infractores? No me hago cualquier pregunta. Yo me estoy formulando allí, me estoy formulando un problema que debe tener una idea clara y precisa del contexto problemático a investigar. Luego que yo me planteo primero la situación problemática, luego la formulación del problema, según la universidad de la que estemos desarrollando, me pedirán una justificación. Pero acá deben tener en cuenta cada uno de ustedes que la justificación ya no es sobre el tema, porque eso ya lo hablaron en la situación problemática. La justificación lo va a hacer respecto de la pregunta que se ha formulado, de la pregunta que es materia de la investigación que estamos desarrollando. Más o menos lo tenemos por acá. Voy a poner esto un poco más grande. Ya, más o menos tenemos, según, dependiendo de la universidad, podríamos tener un determinado desarrollo. Entonces, lo primero que me preguntan, lo primero que me piden es que yo describa la realidad problemática. Luego que yo me pregunte o me plantee una interrogante problema. Y luego me van a pedir que yo plantee la justificación. El orden es lo de menos, tal vez, pero la justificación es respecto de la pregunta problema. No es sobre el tema. Sobre el tema ya lo traté en lo que pueden ver al lado izquierdo de sus pantallas en el punto 1.1. Ahí ya traté lo que es el tema. Ahora en el punto 1.4 voy a tratar de por qué yo es que me estoy planteando la pregunta que he formulado. Ahí tengo que justificar. Por justificación debemos entender la importancia, la necesidad, la utilidad, eh, la urgencia que se tiene por tratar el tema. ¿Qué importancia tendrá a nivel práctico que exista mayor control por parte de los padres, por parte de los profesores, respecto de lo que puedan realizar los menores de edad? ¿De qué manera, me preguntaría yo, de qué manera la asignación de responsabilidad penal de los menores permitirá
un mayor control de la criminalidad juvenil. Entonces yo tengo que dar respuesta justificada a por qué es importante esa pregunta que yo me he hecho. Y la respuesta, sobre todo, por qué es importante. Pero además tengo que precisar por qué es necesaria, ¿no? De pronto es una necesidad práctica, de pronto es una necesidad teórica, de pronto es una necesidad filosófica, pero yo tengo que justificar esa pregunta. Y luego la urgencia. Actos de criminalidad, ¿pueden esperar? ¿Los actos de criminalidad podrían esperar? No, tal vez no. Los actos de, a ver, ah, criterios para interpretar un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho al Internet, ¿ya? Criterios para interpretar o para considerar a la muerte digna como un derecho constitucional. Sí es necesario, sí es importante, pero tal vez no es urgente, ¿ya? Entonces yo tengo que poder justificar dentro del contexto que me pide mi universidad el por qué la pregunta problema. Y luego debo plantear de manera obligatoria cuál es el objetivo. El objetivo viene a ser el propósito que como investigador me voy a plantear. Es decir, ¿qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que quiero lograr con la investigación que estoy planteando? Y ahí viene el objetivo. El objetivo se redacta a través de un verbo que puede ser definido o planteado de manera infinitiva, determinar o determinación. Yo quiero determinar los presupuestos para regular, de pronto, los presupuestos para regular el uso de medios audiovisuales, ¿no? En la dación del testamento que permita el mayor uso de esta figura. De pronto los dueños de, los padres por sobre todo, de pronto los padres no quieren utilizar el testamento porque es una figura muy engorrosa. Hay que ir al notario, que te revisen si estás psiquiátricamente equilibrado, con la noción de lo que quieres hacer, es todo un procedimiento. Por eso es que nadie quiere de pronto dar su testamento. Pero ¿qué pasaría si se utilizan medios audiovisuales? Con presencia del notario, ¿no? Simplemente, ¿no? Notario que haga las preguntas, repreguntas, que exprese, le pregunte qué quiere expresar y quede registrado. De repente, disminuir los requisitos formales pudiera ser que se utilice mejor la figura del testamento. ¿Y por qué el testamento sería necesario en este caso? Porque en más de una familia, cuando hay una herencia por repartir, los vínculos fraternos se rompen. No porque uno quiere en la parte de adelante de la casa, el otro dice, no, a mí me dejaron acá atrás, por lo tanto todo es mío, y el otro dice, no, pero yo quiero poner mi banderita arriba en el techo, así que es mío. O sea, es un problema realmente. Y todo porque los padres en su momento no quisieron dar testamento, pero no quisieron por lo engorroso que puede ser. Entonces, ahí es donde yo tengo que precisar cuál es el propósito de mi investigación. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero demostrar como como un propósito, como un objetivo? Pero aquí hay que tener cuidado, les decía, porque eso me lo han hecho recordar alumnos del 10º ciclo hoy día. Entonces un alumno me dice, yo le digo, le faltan objetivos específicos. Me dice, pero usted dijo que no. A ver, ¿cuándo puedo haberte dicho yo que no? Lo que yo te he dicho es que no necesitas problemas específicos, ¿ya? El esquema de mi universidad, la Sánchez Carreón, por ejemplo,
nos pide problemas específicos. Lo que pasa es que el reglamento anterior decía problemas específicos si los hubiere. O sea, no siempre hay problemas específicos, si los hubiere. Entonces, soy yo el tesista el que va a decidir si tengo o no tengo problemas específicos. Pero si me planteo problemas específicos, yo debo plantear respuestas, hipótesis específicas. Entre un problema y una hipótesis, entre una pregunta y una respuesta, hay un vínculo, hay un nexo, hay un puente. Ese puente se llama objetivo. Y los objetivos generales tienen objetivos específicos, definitivamente. Ningún puente, bueno, el propósito de un puente es hacer pasar los elementos de un extremo hacia el otro extremo, y así sucesivo, y viceversa. El problema está en el extremo A, la solución está en el extremo B. ¿Qué tengo que hacer? Hacer que transite el problema del extremo A hacia el extremo B, o hacer que la solución transite desde el extremo B hacia el extremo A. Por lo tanto, el objetivo es un puente, es un propósito, pero ningún puente se encuentra construido en el aire. No hay puente que esté construido en el aire. Ni siquiera los arcoíris, ¿no? Porque el arcoíris de pronto empieza en un punto de un agua, de un manantial, y va hacia otro punto que es otra área de manantial. Nunca están en el aire, por más que nosotros no podamos ver los inicios, pero siempre está contenido. Se llama un arco, siempre forman un arco. El objetivo como propósito es un arco, es un puente que tiene parantes, que tiene elementos. Esos elementos son los objetivos específicos. Entonces yo tengo que construir objetivos específicos de tal manera que cada uno de ellos me permitan alcanzar el objetivo general. Ejemplo tal vez más práctico es quiero, de pronto, quiero titularme como abogado. Ya listo. ¿Que porque quieres titularte ya te vas a titular o tienes que hacer varias cosas? Mínimamente ingresar a la universidad. Y ingresar a la universidad significa prepararte, ¿no? Prepararte en una academia, en tu casa, en donde sea, pero prepararte. No vas a ingresar por obra y gracia de tu bonita presencia. Tienes que prepararte. Ya, una vez dentro, quiero aprobar todos los ciclos académicos. Ya, pero con tu sola presencia no vas a aprobar. Tendrás que dar tus evaluaciones, tendrás que presentar tus exámenes, etcétera. O sea, todo es un cúmulo de acciones, actividades o tareas que debemos cumplir para alcanzar el propósito que nosotros nos hemos planteado. Por eso es que el objetivo general siempre tiene que ir escoltado por objetivos específicos. Ya de ahí tengo la primera estructura de un planteamiento del problema. Situación problemática, formulación del problema, objetivos de la investigación general y específicos, justificación. La delimitación está en función a no esparcirme mucho en el tema, ¿no? No explayarme demasiado en el tema. A veces nos ponemos a conversar con nuestros grupos de trabajo y alguien dice, ya muchachos, vamos, puntual, al grano, porque nos ponemos a hablar de todo. De repente en un grupo nos ponemos a hablar de todo. Si no tenemos límites de tiempo, límites de espacio, límites temáticos, pues entonces vamos a estar perdidos. Le decía hoy día a un estudiante del 10.º ciclo, le decía, me parece muy amplio tu tema, ¿no? Me parece demasiado amplio. Es como si yo te citara en la universidad. Ya, vente a la universidad, le digo, ¿no? Pero lo primero que me va a preguntar, pero ¿en qué parte de la universidad? Ya tengo que decirle, en la Facultad de Derecho. Ya listo.
¿Pero en qué pabellón? Lado de este, norte, sur, oeste. Ya, en el pabellón norte. Listo. Pero ¿cuál aula? Porque hay como 8 aulas, primer y segundo piso. En el aula número 3 yo tengo que precisar tanto el lugar como el tiempo, ¿no? Porque nos vemos, te puedo decir yo, nos vemos en la universidad, pero ¿cuándo? La investigación tiene que también tener esos parámetros de delimitación. La viabilidad, si es que les pidieran en su universidad, la viabilidad está en función a la capacidad que tienes, tanto personal como logística, de realizar tu trabajo. Por ejemplo, es viable en la medida que tú tengas acceso a la información, porque cuentas con una biblioteca personal, porque tu universidad tiene bibliotecas digitales, porque en tu trabajo realizas tal actividad, etcétera, etcétera. ¿Es viable o no es viable el estudio con lo que tú tienes? Hay otras universidades que piden limitaciones, es decir, algunos aspectos que ajenos al investigador no permiten llevar a cabo la investigación o por lo menos la obstaculizan. Por ejemplo, tú pediste información al Poder Judicial y- reiteradamente y el Poder Judicial nunca te respondió. Esa es una limitante. La otra limitante podría ser, que sería muy extraño, en todo caso no debieran permitirlo, que la universidad misma no te deja presentar el tema. En una querida universidad en la que era docente contratado, le observaron a los tesistas y le pidieron que cambien el tema. ¿Cuál era el tema de ellos? Relacionado a la unión civil. Entonces el secretario general decía, pero no, pues ¿cómo van a investigar eso? Necesitamos propuestas que incidan sobre el desarrollo de la sociedad. Además, no sería bien visto, dijo. Esas son sesgos, ¿no? Esa es una limitante, por ejemplo. Los sesgos que pueda tener una determinada institución, ¿no? ¿Se imaginan ustedes si yo me pongo a investigar dentro de un colegio católico, más o menos? Me pongo a investigar mi propuesta es acerca que el discípulo que más amó a Jesús fue Judas Iscariote, en mi posición, en mi idea. El discípulo que más amó a Jesús fue Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, a ver, necesito un voluntario para que aparezca que me va a traicionar, si no, ¿cómo me entrega? Y todo el mundo decía que no. Y el otro levantó la mano y dijo, Señor, yo creo en ti, yo voy a hacer lo que tú digas, aquí me tienes. Oye, pero te van a sacar la mugre durante la eternidad, ¿ah? Tú vas a ser el malo de la película, no importa, Jesús, por ti lo hago. Por eso es que yo creo que fue el discípulo que más amó a Jesús. Pero si eso lo planteo ante un grupo o ante un colegio o ante una universidad religiosa, me botan a patadas, ¿no es cierto? Entonces también los ejes temáticos tienen que ver con las líneas de investigación que plantea una determinada institución. ¿Sí? Y las líneas de investigación son los ejes temáticos con por los que voy a poder presentar mi trabajo de investigación. Entonces tengo que ver las limitaciones también. Esa es una primera parte, de manera a grosso modo señalada. La otra parte, que también tiene toda universidad, es el marco teórico. Marco teórico que se divide en 4 aspectos: los antecedentes, las bases teóricas, las bases filosóficas y la terminología de términos o la definición de términos con terminología. Antecedentes no es poner allí, por ejemplo, en la antigua Roma, en Grecia, en la época pre-inca, en la época inca. No, eso es historia, ¿no? Eso es, de repente le podemos llamar antecedente, pero se diría antecedentes históricos.
Lo que aquí busco como antecedente es ese juego de postas, ¿no? 100 metros planos. El que corre juega de, juego de postas 100 metros planos. Se ponen 10 personas, una seguida del otro, ¿no? Igual todos los demás grupos, y alguien parte de un punto y empieza a dar la vuelta de repente a una canchita de fútbol. Empieza a dar la vuelta y le tiene que dar la posta al que está delante suyo. Y este coge la posta y vuelve a correr el mismo ciclo y le entrega al que estaba o al que está delante suyo. O sea, esos dos que están atrás de mí, que ya voy a correr, esos son mis antecedentes. O sea, otros que, igual que yo, han estudiado el tema que yo quiero ahora investigar. Por eso es que los antecedentes están en relación a las tesis que se han realizado en un periodo muy corto, ¿no? En un periodo muy corto. No vale traer a colación tesis del año 2010, por ejemplo, porque mucho se habrá escrito dentro de esos 13 años. Hay universidades, y eso es lo que tienen que ver ustedes en su universidad, si les piden antigüedad respecto de sus antecedentes. En Barranca, la Universidad Nacional de Barranca, les piden 5 años como máximo, 5 años, ¿ya? Así que 2023 estamos, 2022, 21, 20, 19, 18. Pero como ya estamos cerrando el año, de seguro te van a decir, pero como ya termina 2023, 2024, 2023, 22, 21, 19, 18 o hasta 19, entre 19 y 23. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no el tema sería muy antiguo. Si yo reviso la tesis de una persona de hace 20 años atrás, ¿cuánto se habrá dicho al respecto? Es como si yo estuviera en el puesto 7 del juego de postas, ¿ya? Y me quisiera detener en aquel que corrió en el puesto 3. Yo tengo que mirar los que están más cerca de mí, ¿no? Si estoy en el puesto 7, pues tengo que ver cómo está o cómo viene corriendo el puesto número 6, porque de ahí voy a recibir para empezar de allí, ¿no? Para empezar de allí. Miguel Ángel Cornejo explicaba que el auge de Japón como una potencia mundial en varios aspectos se debió justamente a este tema de antecedentes. A todos los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, un país devastado, un país sumido en el desastre por las dos bombas nucleares, ¿no? Envía a sus estudiantes, ya no tenía escuelas, envía a sus estudiantes por todo el mundo y le dice, anda, ve qué está haciendo tal persona o tal país. Apréndelo y vienes, pero no para copiar, sino para crear algo distinto, ¿no? Entonces, por eso es que Japón tiene una tecnología muy avanzada. Aprendió de los mejores no para decir lo mismo, sino para decir cosas nuevas. Y la tesis es justamente eso, mirar lo que otros han dicho para ver qué es lo que a partir de allí yo digo de nuevo, o como nuevo. Ese es el antecedente, puede ser internacional, puede ser nacional, ¿ya? En todo caso, estar relacionadas con las variables de mi investigación, que justamente son aquellos atributos que yo busco medir de un determinado tema de estudio. Se diferencian con las bases teóricas porque las bases teóricas, como su nombre lo dice, van a dar cimiento a la propuesta que yo estoy lanzando. O sea, si yo quiero lanzar, si yo estoy lanzando como idea que se despenalice el aborto, mínimamente tendré que citar autores que hablan acerca de los criterios despenalizadores, que son dos. El criterio médico por prescripción o autorización médica y el otro por tiempo. O sea, hay países que te permiten el aborto,
pero no hasta que tenga los 9 meses, sino de repente dentro de los 3 primeros meses, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que hablar. Tengo que hablar sobre los autores, sobre la jurisprudencia, sobre la doctrina que tiene que o que está abordando mi tema. Eso es bases teóricas. Un gran problema que advierto casi en todos los ciclos que dicto el curso es que hay páginas enteras, ¿ya? Los estudiantes redactan páginas enteras y no citan a ningún autor. Están hablando de la prisión preventiva, pero hay varios párrafos, pero ningún párrafo tiene una fuente de información. ¿Será base teórica realmente eso? Pues no. Mínimamente cuántos, también es otra pregunta que realizan. ¿Cuántos autores debo presentar para que sea sólido? Los que hayas leído. No, aquí no hay límites, aquí no es que 5 es suficiente, 10 es suficiente, no, es todo lo que tú puedas haber recopilado de un determinado tema. No todas las universidades, por otro lado, tienen las llamadas bases filosóficas. Las bases filosóficas son aquellas que me permiten entender el contexto epistemológico en el que se encuentra el tema en derecho, ¿no? Por ejemplo, el tema de el juez no puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia normativa. Son los principios generales del derecho. O tal vez el tema de que el Estado no puede desligarse de la protección de todos los ciudadanos, aun cuando sea un delincuente. El delincuente no deja de ser ciudadano. Por eso es que el Estado tiene una obligación ética, moral, cultural, social con el delincuente. Surge allí un fundamento epistémico, epistemológico, de fundamento del derecho, que es el principio de corresponsabilidad. El Estado, la sociedad, es corresponsable. ¿Y eso en mérito a qué? ¿A que alguna ley lo dice? De pronto no. De pronto es un criterio orientador que ya no nos ubica en el positivismo jurídico, sino en el justnaturalismo jurídico. Principios de moralidad superior, que son conocidas, dicen sus autores, por todos con el solo simple uso de la razón. Entonces, mi tema lo voy a enfocar desde el campo del justnaturalismo o del campo desde el positivismo jurídico. Esas son las bases teóricas que me piden atender o plantear. Un tercer elemento, les decía, o cuarto elemento, son las definiciones, términos que nosotros vamos a estudiar o vamos a utilizar cuando se vaya a plantear lo que es un dolor de cabeza, que significa la operacionalización de la variable. Ahí lo voy a utilizar, ¿ya? Entonces, los términos básicos son aquellos que me permiten tener clara, claro, el concepto o la definición de un determinado tema. Un segundo capítulo es eso. Un tercer capítulo, y casi esto es lo más importante, los 3 primeros capítulos, está relacionado al diseño metodológico. Está relacionado a la manera en la que tú vas a plantear, medir, ¿ya? Medir las variables de estudio que tienen tu propuesta de investigación. ¿Qué estás planteando? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué estás planteando? Por eso se llama capítulo 1 planteamiento del problema, o situación problemática, o descripción de la realidad problemática. Tiene varios nombres. O sea, ¿qué estoy investigando? Eso es lo que contesta el capítulo 1 y el capítulo 2 en el ejemplo que les estoy colocando. El capítulo 3 es aquel que va a responder en cómo, ¿no? ¿Cómo lo estoy investigando? Lo puedo investigar de forma pura, de forma aplicada, de forma correlacional, de tipo correlacional,
de tipo explicativo, en un enfoque cuantitativo o en un enfoque cualitativo, siendo la diferencia de uno y otro es que uno traducido en números me lleva a una conclusión. Si por cada metro cuadrado, sería la investigación, si por cada metro cuadrado viene a ser habitable o ocupable por una persona, es decir, si yo extiendo mis brazos y me doy toda la vuelta sobre mi propio eje, nadie puede invadir ese espacio, ¿ya? Ese es el concepto de aforo, ¿no? El aforo. Entonces, si cada persona ocupa un metro cuadrado, entonces, y yo tengo una cárcel de 1000 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, pero tengo una población de 2500, entonces 1000 versus 2500 me lleva a una conclusión sobre hacinamiento o sobrepoblación, sobrepoblación. Tengo más personas de las que debería tener. Y ahí se acabó todo, en una investigación cuantitativa. En una investigación cualitativa, yo no solamente debo ver la cantidad a la que puedo llegar, sino la apreciación que tiene el grupo o apreciación que tiene el investigador respecto del tema que está tratando. Por ejemplo, no es posible determinar en cantidades el hecho de que despenalizando el aborto se va a promocionar o a proteger de mejor manera el proyecto de vida de las mujeres. O sea, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo llegamos a una conclusión concreta? Que si despenalizamos el aborto, lograremos la vigencia del derecho al proyecto de vida. Es solo una opinión. No vamos a poder demostrarlo como demostramos el hacinamiento, como demostramos la carga procesal. Por eso es que los enfoques deben estar debidamente delimitados. Ahora, un tema que siempre causa polémica, confusión, es el de la población, el de la unidad de análisis o universo, población y muestra. La unidad de análisis tiene que ver con el objeto o el sujeto que tiene mi dato. ¿Quién tiene el dato que yo estoy buscando? ¿Los sujetos o los objetos? Por lo general, en el campo del derecho, todo objeto se resume en expediente. Todo objeto se resume en expediente. ¿Qué es el expediente? El conjunto de documentos que versan sobre un mismo tema. Es un expediente. El expediente médico se llama historia clínica. El expediente penal se llama carpeta fiscal, expediente penal, etc., ¿no? Y hay que saber utilizar los términos. A veces se crean términos que no le damos la debida connotación. Lo utilizamos porque todo el mundo lo utiliza. Alguna vez me tocó ir a la fiscalía y le pregunté al asistente fiscal, por favor, quiero leer el expediente identificado con el número fiscal tal. Levantó la mirada porque estaba sentada, por supuesto, levantó la mirada y me dijo, doctor, ¿querrá decir carpeta fiscal? Así me quedó mirando. O sea, ignorante te estoy diciendo, no, pues que es un expediente, o sea, casi le quise responder, pero mejor dicho, como para qué te malogras el hígado tan temprano. Pero si uno lee el código, por eso es lo importante de la investigación, si uno lee el código, por ninguna parte aparece carpeta fiscal. No hay. No hay en el Código Procesal Penal que diga carpeta fiscal, dice expediente y expediente de naturaleza penal. Formalizado no, pero es un expediente. Entonces, ¿quién tiene mi dato?
Mi dato está en el expediente, cualquiera sea la connotación que nosotros le demos, por un lado. Por otro lado, ¿quién puede tener mi dato como unidad de análisis? Las personas, pero las personas pueden ser personas con conocimientos generales o personas con conocimientos específicos. Las personas con conocimientos naturales tendrán que ser los ciudadanos, los mayores de edad, porque también puedes encuestar, entrevistar u observar a menores de edad. Pero ¿cuál es la diferencia si tu caso es así? ¿Cuál es la diferencia? Que vas a necesitar una declaración firmada por los padres del menor que digan que te dan consentimiento porque ya se informaron de lo que se trata. A eso se le llama consentimiento informado. Es mucho más complejo, ¿ok? Entonces ahí tenemos al universo o a la unidad de análisis. Pero cuando yo digo, yo le voy a sacar mis datos a los abogados, tengo que señalar de dónde y de qué periodo. Abogados de Guaura al año 2023. ¿Cuántos abogados colegiados hay? ¿O cuántos abogados colegiados habilitados hay? Entonces tengo una cantidad. Cuando la unidad de análisis, abogados, tiene una cantidad, se convierte en población. La población puede ser corta o puede ser extensa. Por ejemplo, yo creo que mi dato lo tiene el decano del Colegio de Abogados. ¿Cuántos decanos hay en Guaura? Uno, uno, nada más. Esa será mi población y posiblemente, no posiblemente, sino de hecho mi muestra. Entonces, universo es la denominación genérica del objeto o sujeto que tiene el dato. La población es la cuantificación de la unidad de análisis, pero en un lugar y en un periodo determinado, cuantificar esa cantidad. Y la muestra es una proporción de la población, es una parte de aquello que es un todo, que se representa y que me va a permitir medir lo que el todo significa. A ver, el ejemplo tal vez de la muestra. El ejemplo es, llego a casa, mamá está cocinando, un pequeño descuido, tomo una cuchara, meto a la olla y pruebo. ¿Y qué digo? Está rico. ¿Qué es lo que está rico? ¿Solo lo que has probado o todo lo que se está cocinando en esa olla? Todo lo que se está cocinando en esa olla es rico, ¿no es cierto? Entonces, no necesitaste tomarte todo el contenido de la olla para decir recién si te agrada o no te agrada. Entonces, la frase sería, no necesitas comerte todo el pastel para saber a qué sabe el pastel. Ese es el propósito de la muestra. El propósito de la muestra es poder obtener datos a partir de estudios cortos o estudios con poblaciones pequeñas, muestrales se llama. Siempre lo hemos visto en las elecciones, con el tema de boca de urna. En el tema de boca de urna es una muestra. Claro, que tiene ciertos requisitos y parámetros, pero es una muestra. Y ahí tengo más o menos la forma en que se estructura la metodología, sobre todo el diseño de investigación, la población y la muestra. ¿Y qué es importante saber aquí? Aquí es importante saber cuál es el método que yo voy a utilizar para realizar el estudio, ya sea científico o jurídico, y cuál es la técnica. Hoy día justo hablaba con un estudiante del primer ciclo de la Faustino y le decía, método, camino, técnica, procedimiento. Por lo tanto, no hay método sin técnica o ninguna técnica se puede aplicar sin un método respectivo. Método, técnica. Tecné, se decía anteriormente, la tecné. Entonces, esa tecné es la que me va a permitir desarrollar los procedimientos que seguramente faltan
para completar este rompecabezas que se llama conflicto social. ¿Ya? Los conflictos sociales son un rompecabezas que de pronto se arman de acuerdo a la percepción que tiene cada integrante o cada investigador que exista sobre el tema. Entonces, básicamente es eso lo que es la tesis, ¿no? Saber plantear un problema, sustentarlo con un debido marco teórico y planteando la metodología como con la que se quiere obtener el dato. Esa es la metodología, tomar un instrumento para poder medir. ¿Qué tengo? Fiebre, ok. Y pues de pronto traigo un tensiómetro. A ver, ¿tienes fiebre? A ver, pon acá tu brazo, tensiómetro, medir la presión. 12 sobre 8. No, no tienes fiebre. ¿El instrumento que yo estoy utilizando para medir la fiebre es el adecuado? No. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Utilizar un termómetro. La metodología me permite conocer eso. ¿Qué herramientas debe utilizar el médico cirujano para abrir el corazón? ¿Ven? Y el médico sabe qué herramientas, pero de pronto hay un equipo, ¿no? De trabajo, hay un equipo de intervención quirúrgica que le va alcanzando. Cada uno de ellos cumple una finalidad, cada de ellos cumple un rol. Y hay una teoría que se llama el cumplimiento de roles. ¿Qué rol le toca a cada uno y cuál es la obligación frente a ese rol determinado? Y eso es lo que nos piden al momento de elaborar el trabajo. Una recopilación, un planteamiento coherente de la situación problemática, del marco teórico, de la metodología y todos los aspectos administrativos que voy a asignar. ¿Ok? Entonces, ahí es donde vamos a tener que perfilar las propuestas de investigación. Me permito ahorita plantear, por ejemplo, lo que mandó su compañero Sergio, ¿ya? Sergio me lo mandó, por acá lo tengo. Esa fue la idea del curso, hacerlo práctico, ¿no? Eh, yo soy sincero al decir que al inicio de esta presentación del tema, no conocía, definitivamente no es mi rubro el tema de Indecopy, el tema de marcas, etcétera. Pero poco a poco uno va entendiendo de qué se trata, ¿no? En este caso quiere establecer como título y propósito de investigación la determinación de los fundamentos para la exoneración de tasas de un segundo registro de marcas en procedimientos de nulidad por nombre comercial a fin de facilitar salidas menos lesivas. Esto es para la Universidad Mayor de San Marcos. Si no les piden ámbito espacial y ámbito temporal, el título estaría bien. Acá en Guacho nosotros sí ponemos Guacho, Guaral, Barranca, 2020, 2023, etcétera. Delimitar. Problema. Entonces, si ese es el título es el reflejo, en pocas palabras, de todo lo que yo me planteo investigar. Es el reflejo de eso. Por lo tanto, el título debe estar en armonía con el problema. En ese caso, plantea lo siguiente. ¿Cuáles serán los fundamentos que permitan la exoneración del pago de una segunda tasa de registro como finalización anticipada de un procedimiento de nulidad por confusión con un nombre comercial no registrado, para facilitar salidas menos lesivas a los administrados en caso de registro de marcas realizados de buena fe ante Indecopy? Eso es lo que no le entendía al inicio, ¿no? Pero de pronto ya yendo en la conversación, revisando también algunas fuentes, creo que sí, o sea, definitivamente hay un hecho que es generado no por responsabilidad de quien es el administrado primario, sino por un evento, llamémosle de repente oculto, a la publicidad o a la buena fe registral.
pero que sin embargo no puede desconocerse, no puede desconocerse. Ahí está el problema, ahí lo entiendo, por eso es que creo que el objetivo está correctamente construido. Determinar los fundamentos que permitan la exoneración del pago de una segunda tasa del registro como finalización anticipada de un procedimiento de nulidad por confusión con un nombre comercial no registrado para facilitar salidas menos lesivas a los administrados en caso de registros de marca realizados de buena fe ante Indecopi, ¿no? Todo lo que tengo planteado en el problema lo tengo desarrollado en el objetivo. Y si mi investigación es explicativa, como correctamente aquí señala Sergio, dice sí, entonces, o sea, si se produjere la causa sobre el problema, entonces va a sobrevenir un efecto, que se espera sea un efecto positivo, ¿no es cierto? No entregar trabajos, no asistir a la universidad, no dar exámenes, trae una consecuencia. Esas son las causas, trae una consecuencia. Y la consecuencia es desaprobar. Pero eso sería la respuesta a una pregunta. A mí me piden la respuesta a un problema. Por lo tanto, tiene que llevar implícito una solución. El problema se redacta como una interrogante pensada en la solución. Y ahí estamos en el tema de la hipótesis. Luego, un cuadro de matriz de consistencia me permite precisar cómo o cuáles son las variables. En este caso tenemos dos variables que las venía leyendo. Dice fundamentos que permitan la exoneración de tasa por segundo registro como finalización anticipada de un procedimiento de nulidad por confusión con un nombre comercial no registrado. Esa es mi primera variable. Quiere decir que si yo encuentro fundamentos, entonces voy a lograr salidas menos lesivas a los administrados en caso de registro de marca realizados de buena fe ante el INDECOP. Entonces tengo posibilidad de poder separar por núcleos aquello que más adelante quiero medir. Aunque no hay un esquema previamente aprobado, ahí tenemos eh, la unidad de análisis, ¿no? Que es el conjunto de elementos, objetos o sujetos que tienen el dato. Y esos datos voy a tener que ser capaz de poder resumirlos, de poder plantearlos como solucionadores de un determinado conflicto. Unidades de análisis. Ahí está, unidad de análisis. ¿Quién tiene mi dato? ¿Quién tiene el dato? Y una vez que identifico quién tiene el dato, y una vez que según quién tiene el dato, voy a hacerle preguntas, entonces tendré que determinar la técnica en la que voy a utilizar o a lo que voy a concluir con respecto a mi unidad de análisis. En este caso en puntual, creo que existe la coherencia mínima necesaria, diría yo suficiente, mejor dicho, para que se pueda plantear el estudio ya de una manera formal. Objetivo específico sería analizar, no cómo, sino analizar la naturaleza, diría yo, ¿no? Analizar la naturaleza del nombre comercial para poder comercial. A ver, analizar la naturaleza del nombre comercial podría resultar lesiva. Analizar la naturaleza del no nombre comercial por el cual, hay que tener cuidado en la redacción, podría convertirse, ¿no?, en una actuación lesiva para administrados que posean registro de marca. Puede ser un primer objetivo.
Un segundo objetivo específico, es decir, acciones, actividades, tareas que me permiten alcanzar el objetivo general, pues son los objetivos específicos. Ahí está. O sea, con estos objetivos específicos, pretendo yo como investigador, pretendería yo como investigador, de repente saltar esta segunda fila, ¿no? Para poder integrarlo de mejor manera. Pero eso ya es cuestión de gustos, eso ya es cuestión de presentación. Lo importante en todo trabajo de tesis es la marca, es la propuesta de investigación. ¿Ya? Yo creo que aquí los objetivos son más que suficientes para poder alcanzar una aprobación en primer término del jurado en el proyecto de tesis y del asesor y otra aprobación ya con el borrador de tesis. Ahí es donde vamos a tener que incidir. De manera general, yo indico que en este trabajo veo más que cierta coherencia, validez en la construcción, ¿ya? Solamente que de pronto habría que mirar qué es lo que me pide mi universidad de origen, ¿no? Mi universidad me pide matriz, tengo que adecuarme a ella. Pero si no me pide matriz, o si me pide matriz, pero no me da el formato, pues de pronto no será viable este estudio en general. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Y eso hace pues que la estructura, le he estado dando una revisada, la estructura del proyecto pues cumpla definitivamente con las exigencias que requiere cada institución como es la Universidad Peruana. Básicamente es eso, ¿no? Básicamente es entender que no hay nada suelto, es básicamente entender que la investigación es un proceso que nos va a ayudar a obtener conocimiento, pero a ese conocimiento no se llega sino a través de la investigación, que es indagar. Así que nos corresponde a cada uno de nosotros desplegar procedimientos destinados a generar conocimientos. ¿Ok? Eso es básicamente nuestro propósito de investigación, generar conocimientos. ¿Cómo obtienes el conocimiento? Y es otra historia, ¿no? Lo obtenemos gracias a la experiencia o el conocimiento previo que tenemos. Se llama propedéutica, gracias a la propedéutica. Puede ser. Lo tenemos porque participamos de un círculo académico. También es válido, ¿no? Para poder establecer la validez de un trabajo, las fuentes no son limitadas, sino son de pronto ilimitadas. ¿Ya? Y en general, esta es la manera como puedo idear, ojo, idear, todavía no estoy redactando nada, idear esta estructura que se llama proyecto de tesis. Pero tener en cuenta lo siguiente, que siempre ocurre de manera frecuente en todo caso, es el tema de la regla Zappa, ¿no? Ahí tenemos dos versiones que se aplican casi casi en simultáneo por ciertas universidades. Eh, Tenemos las reglas de citación de APA, ¿no? Tenemos esas reglas, pero que tiene una versión de la sexta edición, 2009, frente a otra versión que es la del 2020, que sería la séptima edición. Entonces, nos corresponde a nosotros averiguar bajo qué lineamiento está planteando mi universidad de origen para poder desarrollar, plantear el proyecto de tesis.
Ya lo demás es tener coherencia, ¿no? Es tener coherencia que si yo digo A en el problema, debo decir A, pero en otro sentido, dentro del mismo problema y así. Vamos a llegar a una concatenación, ¿ok? No quiero aburrirlos más, de pronto les decía yo, la tesis es, el trabajo de investigación es algo teórico, más allá de las asesorías que hemos podido dar acá, es cómo lo miran ustedes, ¿no? Con la creatividad y la originalidad que los va a caracterizar. Pero depende de ustedes, cómo lo planteen su tema ante una determinada institución. Y puede que, y dependerá también de si la institución tiene aprobada una línea de investigación para el tema que tú quieres plantear. Ya lo demás, como les digo, es un tema de criterio, ¿no? O sea, redacción correcta, protección de bienes, etcétera, etcétera. Eso hace en su conjunto que podamos tener un camino adecuado para lograr la investigación. Así que, por mi parte, quedo agradecido por la asistencia y que espero que prontamente, con los que hemos ido llevando algunas tutorías, espero prontamente ver en el internet, ¿no? Tal persona ya recibió su título o su grado correspondiente. Es lo que nos alegra a nosotros, a los docentes. Así que nos despedimos, espero que sea brevemente, hasta que posiblemente Magíster nos vuelva a convocar en un segundo tema que creo que es importante para que viene a ser la ejecución del proyecto, ¿no? Hasta aquí yo he planificado, hasta aquí estamos planificando. De pronto resulta necesario que ejecutemos lo planificado y eso se llama, segunda parte, informe final de tesis. ¿Ok? Así que yo quedo muy agradecido nuevamente con ustedes y con el Instituto Magíster por la oportunidad brindada. ¿Alguna pregunta antes de culminar este evento? Entonces, señores, yo reitero mi agradecimiento. Magíster, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias. Sergio, cualquier rato nos estamos comunicando. Ya tienes mi número. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, Gracias. cuídese. Hasta luego.